Pero como mentalidad humana, el cubano está loco por salir. Y yo pensando para salir y prosperar económicamente. Y no está mal porque Dios te quiere bendecir a su pueblo económicamente. Pero cuando fui creciendo y me doy cuenta de la palabra, del peso de la palabra, cuando Dios te mueve es porque Dios tiene un propósito. Dios no hace las cosas por... Dios tiene un propósito a la hora que Dios te mueve a hacer algo. Yo comencé y empecé a trabajar como fisioterapeuta en una clínica allá en Cuba. Y en Cuba sacaban a los médicos y a los técnicos y a los licenciados de viajes de misiones, a los profesionales de salud. Y yo dije, quizás esta palabra sea esta la vía que Dios quiere para prosperarme a mí. Yo todavía con mi mentalidad de prosperidad económica y no sabía cuál era el propósito de Dios. Mira, mi hermano, pasaba el tiempo, se iba todo el mundo menos yo. Se iban todos menos yo. Y yo dije, quizás la palabra profética tengo que juzgarla, a lo mejor no era de Dios, a lo mejor fue emoción del profeta. Conozco a mi esposa y empiezo ahí a, tú sabes, a echarle maicito, a enamorarla. Y nos hacemos novios. El día que nos hacemos novios le llega a ella la reclamación. ¡Wow! Y al otro día me dice, mira, Giovanni, yo no sé por qué Dios permitió esto, pero nos hicimos novios, estamos... Y yo me llevo la reclamación y me voy del país. ¿Tú te quieres ir conmigo? Yo, no diga más, no se diga más. No sé, no, pero uno lo dice, ¿qué cubano no quiere irse? Y más para los Estados Unidos. Pero cuando uno empieza a entender a Dios, se da cuenta que no es en lo material, sino que Dios tiene algo mucho más grande para uno. Me hago novio con mi esposo y Dios nos llevó a un proceso donde nos trajo a esta nación. Se cumplió la palabra del Señor, porque como profesional de salud yo no podía salir de Cuba en 5 años. Quitan la ley, logro venir para los Estados Unidos en 8 meses. Fue un milagro. Cuando Dios tiene un propósito contigo, Dios mueve cielo y tierra, ley y todo lo que sea para cumplir ese propósito. Llegué a los Estados Unidos, llegando a los Estados Unidos, después me entero que cerraron porque se le estaban yendo muchos profesionales y cerraron. Y se cumplió la palabra, que Dios me iba a sacar con mano poderosa. Me sacó, tumbó la ley de los 5 años y ¿qué hizo? En 8 meses yo estuve aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo Dios te lleva y cumple su palabra? Cuando tiene un propósito en cada uno de nosotros. Ahora, cuando Dios te mueve de un lugar a otro, lo hace con un propósito y no por deseos humanos. Y a veces nosotros, cuando nos movemos, pensamos que es por nuestros deseos, cuando dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer, por su buena voluntad es agradable y es perfecto. Cuando Dios te mueve, Él pone ese querer en ti. Y Dios mueve todo lo que tenga que hacer para moverte de un lugar a otro. Y hay que buscar la guianza también del Espíritu Santo y esperar en su tiempo. Mira, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. No te desesperes. Hay que esperar. Hay que saber esperar. Y esperar el tiempo del mover que Dios te va a hacer en tu vida. Dice, no tengas temor porque Él te va a guardar. Wow. Él te va a bendecir en todo.
Cuando tú te mueves por la alianza del Espíritu Santo y te mueves en la voluntad del Padre, Él te va a prosperar y Él te va a bendecir. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ok, como ministerio, Espíritu Santo y fuego, hoy estamos aquí. Amén. En mi hogar. Sweet home. Pero yo siento en mi espíritu que Dios nos va a mover. Amén. Tenemos que estar preparados. No tengas temor. No tengamos temor a los desafíos que podamos enfrentar. Porque Dios, cuando nos va a mover, va a ser para la bendición. Para que crezcamos y para que nos multipliquemos. Amén. Amén. Se pueden abrir puertas. Yo no sé si una puerta que se está abriendo, esa sea o no sea. Pero de que Dios nos va a mover para cumplir su propósito donde quiera que nosotros vayamos. Pero tenemos que esperar la guianza del Espíritu Santo y movernos por su guianza. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan fuerte alabanza a Dios por eso? Ok. Vamos a ver un hombre en la palabra que Dios lo llama y lo mueve, muy conocido. Hablo de Abraham. Si vamos a la palabra, en Génesis 12, 1, 3, ¿lo tienen? Del 1 al 3. Sí, Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Se cumplió lo que Dios le dijo a Abraham. Se cumplió. Aún nosotros somos fruto de eso. Aún nosotros somos bendecidos por la obediencia de Abraham, de haberse dejado mover de un lugar a otro. Lo llevó de la tierra de su familia y su parentela y lo llevó a esa tierra que Dios tenía preparada para él y a su descendencia. Es difícil, yo entiendo mucho, salir solo de donde está tu familia, donde está tu familia más cercana y la familia más distante, donde están tus amistades, donde te pueda suceder algo y tú puedas correr y buscar ayuda en alguien. A salir a otra tierra, quizás donde no conoces el idioma, donde muchas veces estás solo en un lugar y no sabes si te pasa algo, a dónde ir y a quién ocurrir, a quién pedir ayuda. Y Abraham tomó ese paso de fe. Y uno lo lee por arriba, pero eso está bien profundo. Porque Dios llamó a Abraham. Yo creo que Abraham cometió un error en llevarse a Lot. Porque Dios no le dijo que se llevara a Lot. Dijo, vete tú. Y le causó problema a Lot. Cuando Dios te mueve, guiado por el Espíritu Santo, de un lugar a otro, Dios no lo hace por nada. Lo hace por un propósito. De que te va a costar y va a ser difícil, va a ser difícil. De que te vas a encontrar diferentes desafíos, te vas a encontrar con diferentes desafíos. Y de que te va a dar temor, te va a dar temor. Muchas veces me encontré esta nación sola con mi familia. Y aunque había algunas personas, pero como quiera sentí temor. Dice, Señor, cualquier cosa, ustedes conocen esta nación. Si pasa algo, ¿qué haré?
Gracias a Dios que Dios siempre envía ángeles a que nos ayuden, amén. Porque Dios nunca te deja solo. Pensamos que estamos solos, así como lo pensó el discípulo de Eliseo. ¿Qué pensó el discípulo de Eliseo? Que venía un ejército contra él y que él estaba solo. Y le dice a Eliseo, Eliseo, ¿qué vamos a hacer? Y dice, tranquilo, Señor, permítele abrirle los ojos espirituales para que pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están con el mundo. Abraham tomó este paso de fe. Muchas veces vamos a tener que dejar cosas que nos estorban para poder hacer el propósito que Dios está llamando a hacer y movernos de un lugar a otro. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Despójate de muchas cosas que no te dejan avanzar al lugar de éxito, al lugar de bendición, al lugar donde Dios te va a llevar y te va a pastorear y te va a engrandecer y vas a ser de bendición a muchas personas. Dios te quiere mover de un lugar a otro, pero muchas veces tenemos que dejar cosas que no nos dejan salir a esa tierra, salir a ese lugar. Dios quiere engrandecer su nombre contigo en el lugar donde Él te va a llevar. Y todo Él lo hace con un propósito. Le dijo a Abraham, de la casa de tu padre y de la parentela y la casa de tu padre, la tierra que yo te voy a mostrar. Y eso habla de confort. Eso habla de cultura. Y eso habla de sentir en un lugar seguro tú, a llevarte y dejarte llevar por el Espíritu Santo a un lugar donde Dios te quiere usar. A veces te sientes seguro en tu hogar, con tu familia, y Dios te dice, te quiero sacar de aquí para acá. ¿Qué vas a hacer? Wow. Y no lo hablé por arriba, pero esto es bien profundo. Abraham tomó una decisión. Abraham tomó una decisión bien seria. Que la leemos en la Biblia y decimos, wow, y decimos, y haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será de bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y todo será muy bonito. Cuando a mí me dieron esa palabra, yo lo vi muy bonito, Él me va a sacar con mano poderosa de esta nación. Pero cuando yo me quedé en el momento que yo tenía que salir, yo me quedé así, ¿qué paso voy a dar? Y cuando llegué a esta tierra, que vi todo como era, yo dije, wow, está tremendo esto. Pero voy a obedecer al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y mira hasta dónde Dios nos ha llevado. Y creo que esto es el comienzo también de grandes cosas que Dios nos va a seguir llevando. Sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre. Eso significa mucho. Muchas cosas que vamos a tener que dejar. El lugar de confort. El lugar de que quizás te sientas hasta mimado. Donde hay que contar el cordón umbilical. El cordón umbilical. Y sale. Vemos a Abraham y cómo Dios lo bendijo en gran manera. Pero también vamos a ver a otra persona en la Biblia que Dios lo llevó de un lugar a otro. Y Dios tuvo que sacarlo a la fuerza. Y vamos a hablar de José. José, Dios lo llevó de Canaán a Egipto. ¡Wow! Pero tuvo que Dios forzarlo porque él estaba con papá de maravilla. Corta. Corta. Dios tuvo que cortar el ombligo, el cordón umbilical, para que él saliera. Dios le había un sueño a José.
Y vamos a ir a Génesis 37. Génesis 37. Y dice, y habitó Jacob, en el versículo 1, y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Esta es la tierra de la familia de Jacob. José, siendo a la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Mimado. Era un niño mimado. Sí. Un niño que iba y regañaba y decía, papá, mira a mis hermanos cómo se portan mal. Y era el niño de la casa, el príncipe, el rey ahí. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podía hablarle pacíficamente. Fíjate, qué difícil debe haber sido para él. Pero me imagino que ya los hermanos le caían mal ya. Lo aborrecí. El chiquitín este que se cree. Culpa del papá. O culpa del padre. Ahora, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño. Y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y le dijo, oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que estaba un manojo en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¡Wow! Por eso hay veces que hay que tener cuidado a quien tú le cuentas tus sueños. Pero era necesario, y Dios permitió que José le contara los sueños para poder sacar a José al propósito que Dios lo quería llevar. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o enseñorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Hay un sueño que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Pero este sueño después está más fuerte todavía. Sí, vamos a ir. Hay sueños que Dios te lleva y tienes que tomar decisiones. Pero hay veces, nos enseña la palabra que es mejor a veces callarlo. Y orar en la presencia de Dios y actuar en fe. Amén. Pero Josué, niño mimado al fin, todo lo contaba al padre, le decía las malcriadeces de sus hermanos, también le contaba los sueños a sus hermanos. Dice, soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¡Wow! Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Y a veces Dios pone personas que están en autoridad en nosotros. Y tú le cuentas un sueño y puedes reaccionar de esta manera como reaccionó el padre de José. ¿Qué le dijo? ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendré yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Cómo tú vas a tener ese sueño donde Dios te va a llevar a un lugar de conquista más de lo que yo he logrado hacer como padre? Aún el padre no entendía lo que Dios quería hacer con José.
Yo no sé, quizás alguno de ustedes Dios lo lleva a hacer algo poderoso. Quizás algo más grande de lo que yo pueda lograr. Gloria a Dios por eso. Porque la obra no es mía. La obra es de Dios. La iglesia, aunque estoy pastoreando, no es mía. La iglesia es de Cristo. Y Él hace y mueve como Él quiera. Y se lo contó su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendré yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Y qué hizo Dios después? Los hermanos tomaron a José, lo vendieron, fue llevado a Egipto. En Egipto fue llevado a cárcel, a servidumbre, fue esclavo. Pero ahí en medio de ese proceso, Dios lo exaltó y lo llevó a ser por detrás de Faraón el que mandaba. Cuando Dios te saca, si tú no sales como Abraham, entonces Él va a buscar la forma de sacarte. ¿Cómo? Así mismo es. Si tú no sales en obediencia como salió Abraham de su tierra y su parentela, entonces te puede pasar lo que le pasa a José. Pero el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Amén. ¡Ay, ay, ay! Amén. Se te seca el río. Se te seca el río. Se te pone complicado todo. Y tú dices: Señor, ¿dónde tú estás? Si te di un sueño, ¿qué estás haciendo en base a ese sueño? Dios te llamó a un área, a un ministerio. Dios te llamó a hacer algo, no sé, el sueño que Dios te dio. ¿Qué estás haciendo? ¿Saliste en fe como Abraham a cumplir ese sueño, a trazarte en meta y a hacer lo que Dios te mandó? ¿O te va a pasar lo que José, que me pasó a mí también? Que todo lo que quería hacer se me secaba hasta que no cumpliera el propósito para Dios me llamó. Y te vas a ver en momentos como en una cárcel, y te vas a ver en un momento donde tus hermanos pueden estar en contra tuya, pero Dios todo lo permite para sacarte afuera y cumplir el propósito que Dios te dio. Yo creo que es mejor ser como Abraham, ser obediente a llevar el proceso que Dios. Y Dios tuvo que dar este proceso a José para que madurara. Y a veces Dios nos tiene que dar un proceso difícil en nuestra vida para que nosotros podamos madurar en la fe. Para Él quiere llevarte de un lugar a otro de bendición. Y si vemos, todos pasaron por situaciones difíciles, pero al final el propósito de Dios se cumplió y Dios nos bendijo en gran manera. ¿Qué te quiero decir? No tengas temor cuando Dios te quiera mover de un lugar a otro, cuando Dios te quiera promover, cuando Dios te dé un sueño. Empieza a trabajar en base a eso, porque si Dios te dio ese sueño, Dios lo va a hacer. Y no te vas a sentir bien hasta que ese sueño se haga. Wow. Vimos a Abraham, vimos a José, pero también vemos también a Moisés. El nacimiento de Moisés todo fue un propósito de Dios que lo llevó a tener la hija de Faraón y fue criado en Egipto con mucha sabiduría y también en la comodidad y el confort de Egipto. Y hoy podemos vernos nosotros aquí como en Egipto era la potencia en aquellos tiempos. Ahora nosotros estamos en la potencia de estos tiempos en los Estados Unidos. Te vas a sentir como Moisés. ¿Cómo? Viviendo de los placeres que da los Estados Unidos. Moisés se sentía cómodo. Moisés estaba criado en el palacio del rey. Moisés tenía una cultura, Moisés tenía riquezas. Moisés
Moisés era como ahora decirte aquí un Donald Trump, una cosa así. Vaya. Alguien bien rico y poderoso. ¿Qué le hizo Dios a Moisés? Lo despojó de todo. Lo despojó de todo. Lo llevó de Egipto al desierto. Y ahí si lo leemos, aquí en Éxodo, de Egipto a la tierra de Madián. Fíjate el proceso que Dios hizo con Moisés, porque la carga y el propósito que le iba a dar Dios a Moisés era tan grande que tuvo que moverlo en diferentes lugares. De Egipto a Madián, de Madián a Egipto y de Egipto a la tierra prometida a conquistar. Fíjate todos los movimientos que hizo Dios con Moisés. Pero Dios tuvo que pasarlo a él por el proceso. De las riquezas a pastor de ovejas. A pastor de ovejas, ahí Dios se le aparece y le muestra el propósito de él. Algunos aquí nosotros hemos escuchado la voz de Dios. Otros hemos tenido un sueño. Otros hemos tenido, hablando de la voz de Dios, una palabra profética, puede haber sido un sueño, pero Dios habla de diferentes maneras. Del propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Y cómo Dios te quiere mover de un lugar a otro. Así como lo hizo, Moisés se le apareció la salsa. Y Dios llama a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Empezó a poner muchos pretextos para ir a Egipto a sacar de esclavitud al pueblo de Israel. Y le dijo, no es con tu poder, no es con tu manera, yo soy tartamudo, olvídate de eso, es con mi poder. Muchas veces ponemos limitantes a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque quizás no nos sentimos calificados. No, yo no tengo tanto estudio, yo soy un poco bruto, yo no sé, me pongo muchas cosas. Lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Yo no estoy en contra, al contrario, estoy a favor de la formación de todo. Pero Dios no hace excepción de personas, hermano. Si Dios te llamó, Dios te va a capacitar, como lo hizo con José, como lo hizo con Moisés. Dios te va a ir capacitando, pero el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. O vas a pasar, difícil la vas a pasar. Dios te ha dado un sueño. ¿Qué estás haciendo? La otra vez predicamos y enseñamos. Dios te dio un sueño. ¿Qué estás haciendo en base al sueño que Dios te dio? ¿Estás trazándote metas? ¿Quieres lograr? ¿Te estás moviendo en base a ese sueño? ¿O vas a ser en la vida un soñador más? Ay, sí, yo soñé, Dios me dio una palabra que nunca se cumplió porque no decidiste salir de la comodidad donde Dios te tenía. Sí, Dios te tenía porque Dios permite esta comodidad, el confort. Pero hay un momento que Dios habla y dice, ya es hora que salga de ahí. Era un momento, nosotros como iglesia, Espíritu Santo y Fuego, ahora hay un momento que estuvimos así en la comodidad, pero hay un momento que Dios nos quiere sacar a otro lugar. Y si nosotros no obedecemos como Abraham, nos puede costar como José. ¿Cómo? Así mismo. Yo creo que es mejor salir a la buena y hacer la voluntad de Dios a salir a la fuerza. Pero Dios te va a mover y lo va a regar todo, o va a hacer lo que tenga que hacer para que el propósito se cumpla en tu vida. ¡Wow! Lo llevó a Moisés de Egipto a Madián. Y de Madián lo volvió
volvió a llevar ¿a dónde? A Egipto. Y vio Moisés el poder de Dios cuando obedeció a Dios. ¿Vieron milagros? ¿Vieron prodigios? ¿Vieron columna de fuego? No, vieron tantas maravillas. Y ahí viene el canto de María. De las cosas que Dios hizo cuando hay un pueblo que obedece. Cuando hay una persona que obedece a Dios y toma acción. La fe sin obra es muerta. Yeah. Estuvimos hablando que aquí está la visión de la iglesia. Pero, si no nos trazamos metas para alcanzar esta visión, es un sueño más. Nosotros como iglesia ya establecimos diferentes metas, donde vamos a empezar a trabajar en base a ellas. Porque si no, Dios hace a esto y lo sacude. Tenemos que obedecer a Dios, empezar a trabajar en base a eso y cumplir la visión cual Dios nos llamó y pertenecer a este ministerio. Hoy en día Dios está moviendo a su pueblo para un propósito que es diseño. Omar, Dios te está moviendo. Tachel, Dios te está moviendo. Ayanel, Dios te está moviendo. Jorge, Dios te está moviendo. Sera, ahí en tu vejez, Dios te está moviendo. Lice, Dios te está moviendo. Olivia, Rey, Dios nos está moviendo. Ministerio, Dios nos está moviendo. Aún el pueblo de Israel, los hebreos, cruzadores. Son cruzadores. Es que ellos siempre están en movimiento. Nosotros, el pueblo de Dios, siempre tenemos que estar en movimiento, en plan de conquista. Porque nuestro Dios nos lleva a eso, a conquistar. Qué aburrido sería la vida así, solamente. Sí, ya nací. Hacer dinero, ya. Qué triste sería esa vida. Sin tener un propósito. Por eso que muchos ricos logran todo su dinero y al final tú lo ves que se ahorcan porque no tienen un propósito en su vida. Se matan, ya no encuentran placeres con su propio sexo, quieren ir hacen barbaridades. Porque no tienen un propósito de parte de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Venir a este mundo para vivir, trabajar, ¿verdad? Y ya, en eso nada más. No, Dios tiene algo mucho más bonito. Dios tiene algo mucho más precioso. Y es su voluntad. Y ya está en la palabra. Solamente tenemos que actuar en fe para el llamado que Dios hizo a cada uno de nosotros. La vida no solamente, la vida pasa así, no solamente venir, comer, hacer dinero y todas estas cosas. Eso es material y todo esto se va. Todo eso se va. El día que te mueras, nada, esto te va a llevar. Y nadie sabe el día que nos vamos a morir. Nadie lo sabe. Quizás sea 10 años, 20 años, quizás 90 años. Nadie lo sabe. El día que nos vamos con el Señor. Y cuando estemos delante de Él, ¿qué vamos a decir? La vida esta es así. Se va en nada. ¿Le vamos a cambiar esta vida por la eternidad? Wow. Y cuando Él venga a galardonar a su iglesia, ¿qué galardón vas a recibir? Porque Él va a galardonar a su iglesia. ¿Qué galardón vamos a recibir? Wow. Yo quiero luchar por eso. Como iglesia, como ministerio, como persona. Dios te ha llevado a algún lugar, a un lugar a otro con un propósito. Para usarte, derramar su gloria y bendecirte en todo lo que tú hagas. Ferrer, en todo lo que tú hagas. Porque te llamó por cabeza y no por cola. Donde siempre estarás arriba y nunca abajo. Aunque estés pasando ahora por el proceso y quizás no veas nada, pongo aquí. Recuerda que todos estos siervos pasaron por un proceso difícil, pero al final vieron
el sueño hecho realidad. Mayreli, quizás ahora no estás viendo nada. Quizás ahora estás pasando por el proceso difícil. Y no ves nada. Pero quiero decirte que Dios te está pasando el proceso para pasarte al próximo nivel. ¡Wow! Quizás ahora, Ferrer, no veas nada. O quizás estás viendo algo difícil, algún proceso difícil, pero que Dios te está llevando de un lugar a otro. Yeah. Y todo eso nos va a costar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a actuar como Abraham, como padre de la fe? ¿O Dios nos va a tener que sacudir para salir de nuestro confort? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias.